En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del profeta Isaías. El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Palabra de Dios. Bueno, esta es una lectura que nos lleva a varias cosas. Primero, nos lleva a recordar la Semana Santa, porque esta es una lectura que se lee el Viernes Santo, que es el viernes de la Pasión del Señor. Porque precisamente está presentando un cántico del siervo sufriente que dice que con sus sufrimientos nos salvó a muchos. Por sus llagas hemos sido curados, porque él cargó sobre sí los crímenes de los demás. Entonces como que nos recuerda este tema de la Semana Santa, y es una lectura que se lee precisamente el viernes, como les había dicho. Ahora, la está colocando hoy la iglesia, la presenta hoy la liturgia de la palabra. Yo la quisiera enfocar antes de leer las otras lecturas para saber cómo las vamos a enlazar, pero así solita, es pensar siempre que nuestros sufrimientos no tienen que ser una situación de dolor, de queja, de reclamo, sino que poder encontrar en el sufrimiento un motivo de justificación o de salvación. Qué bueno que nuestra vida, como que el dolor no fuera como lo peor que nos puede pasar. Yo siempre he dicho que gracias al dolor nos podemos dar cuenta de muchas cosas. Imagínate una apendicitis, porque me da un dolor fuerte en el vientre, en un lado del vientre, es que me pueden detectar una apendicitis, ¿sí? Entonces siempre el dolor es una señal de que algo no está trabajando bien y de que algo hay que hacer para salvarme. Miren la paradoja o el paragón que les hago aquí. El dolor es una señal de que algo no está bien y de que tengo que trabajar ese algo para salvarme. Entonces, yo diría que al escuchar esta lectura, precisamente que habla del sufrimiento y un sufrimiento que nos va a justificar, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a ver, ¿sí?, que el dolor, ¿sí?, el dolor hace parte de nuestra vida y que es una señal, o que el sufrimiento es un paso o es una oportunidad para darnos cuenta de que hay algo que tenemos que trabajar, de que hay algo que no está bien, y que como no está bien, entonces tenemos que aprender a curar, y que pasando ese sufrimiento, ¿sí?, pasando ese sufrimiento, entonces nosotros podemos encontrar una justificación o una salvación. ¿Cuál sería el punto aquí? El punto es: no nos quedemos sentados quejándonos, porque me pasa a mí, porque esto yo. No nos quedemos sentados llorando, ¿sí? Simplemente aprendamos a tomar nuestros sufrimientos, ¿sí?, y miremoslo como experiencias de la vida que nos van a ayudar precisamente a crecer. Experiencias que nos van a ayudar a pasar momentos difíciles, pero que al pasarlos o al sobrellevar estas situaciones nos van a ayudar a ser mejores. Por eso no te sientes a lamentarte por el sufrimiento, porque de todas maneras va a estar ahí. ¿Por qué mejor no te pones a trabajar cómo vencer ese sufrimiento? Cómo encontrar en ese sufrimiento un motivo para ser mejor persona, para ser más feliz, para aprender del error. Para tantas cosas puede ser este sufrimiento. Entonces, véalo como una oportunidad para crecer. Eso es lo que más o menos enmarca esta primera lectura. Ahora veamos qué dice la segunda. De la carta a los Hebreos: hermanos, puesto que Jesús es el Hijo de Dios,
es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios. Mire lo que pasa. ¿Se fija lo que hablamos del sufrimiento? Mire lo que dice. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos. Es que para eso Jesús sufrió, para unirse a nuestros sufrimientos. Cuando uno entiende el sufrimiento del otro, cuando uno ha pasado por el sufrimiento del otro, uno lo entiende y uno se compadece. Entonces, esto se vuelve bien interesante. Aquí le agrego otra experiencia más a lo que estamos hablando en el contexto del sufrimiento. A veces nuestros sufrimientos son una oportunidad de experimentar algo para cuando un familiar nuestro, un hijo nuestro, un amigo nuestro le toque pasar por ahí, uno pueda decir, yo ya pasé por ahí. Eso es lo que pasa con Jesús. Cuando te acercas a Jesús por un sufrimiento, Él va a decir, yo ya pasé por ahí, yo te entiendo. ¿Se fija lo que dice la palabra? Compadecerte de nuestros sufrimientos. Él nos entiende. Él conoce nuestros sufrimientos porque Él también pasó por esos sufrimientos. Entonces, por eso dice al final la lectura, acerquémonos con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia. O sea, no nos dé miedo acercarnos a Dios en medio de nuestro sufrimiento. Es que Él ya conoce el sufrimiento, ya lo vivió, ya lo experimentó, ya pasó por ahí. Entonces, esta segunda lectura como que nos enmarca en, mira, tranquilo, hay alguien que también pasó por el sufrimiento, se llama Jesús, y pasó por el sufrimiento para entenderte, así que no te dé miedo acercarte a Él, que te va a entender. Pero ahora pasémosla a nuestra realidad. Cada uno de nuestros sufrimientos será una oportunidad para entender la primera parte que ya les expliqué, entender, crecer, superar. Pero la segunda parte, para poder llegar a entender cuando otros pasen por ahí. Eso es bien interesante, por eso me gusta. Solo quien ha pasado por un sufrimiento es capaz de entender lo que otras personas necesitan. ¿Listo? Lo que otras personas necesitan, lo que otras personas sienten, lo que otras personas están padeciendo o están viviendo. Y eso es lo que dice la segunda lectura. Ahora vámonos al Evangelio. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo, ¿qué es lo que desean? Le respondieron, concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús le replicó, no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron, sí podemos. Y Jesús les dijo, ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo, ya saben que los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos los oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Bien, tenemos entonces la situación de Santiago y Juan. Esa bonita pregunta de concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Eso es una petición bien bonita. Realmente yo creo que a todos nos gustaría
poderle decir a Jesús que nos conceda esa gracia, que nos regale esa oportunidad de podernos sentar a su derecha o a su izquierda. Pero al mismo tiempo Jesús les hace la pregunta de si podrán pasar lo que Él va a pasar. Ellos dicen abiertamente que sí, aunque yo digo que no sabían lo que estaban respondiendo, y que precisamente Jesús, que también conocía sus intenciones, ¿cierto?, que también los conocía, pues obviamente sabía que no, pues que lo iban a pasar, porque de todas maneras lo van a pasar, pero que no lo iban a pasar con la misma alegría con que lo estaban diciendo, ¿cierto? Una cosa es decir sí, pero otra cosa es cuando nos toque. Cuando a uno le toque pasar por esa situación, es que uno dice, wow, ahora sí entendí, ahora sí sé lo que voy a pasar. Entonces, ante esa pregunta, yo creo que la primera parte, muchas veces nosotros respondemos, obviamente sin pensar, y decimos a todos, sí, claro, yo soy capaz, yo voy a eso. Pero realmente no hemos podido meditar lo que estamos diciendo, no hemos podido como reflexionar eso que está pasando entre nosotros. Pero Jesús hace la pregunta y que les quede claro que ellos dijeron que sí, aunque realmente sí lo van a pasar, pero quizás no con la misma gracia. Y eso es lo que yo a veces digo con el sufrimiento. Te rebeles o no, te toca pasarlo. Te guste o no, te toca pasarlo. No lo pasaste con el mismo entusiasmo con que lo promulgaste, pero te tocó pasarlo. Eso es como cuando empezó la pandemia. Al inicio de la pandemia unos estaban burlando de que eso no era nada, de que eso era invento, ¿sí? Hasta que cuando les tocó se dieron cuenta de que no era tanto el invento. Otros de que le iban a sobrevivir, de que si les daba pues con fe, hasta que empezaron a ver morir algunos o algo, entonces ya como que la gente se tomó en serio esto. Pero al principio, cuando a uno no le cuesta, aquí viene la reflexión, cuando a uno no le cuesta, cuando uno no sabe lo que se pasa, no sabe lo que se siente, uno empieza a decir cosas sin sentido. A mí me parece que Santiago y Juan dijeron, sí, somos capaces, pero ellos no se imaginaron todo lo que iba a pasar. Y a veces en la vida nosotros también decimos cosas, pero como no las hemos vivido, sentido, no entendemos realmente la dimensión. Entonces, la primera parte es para que entendamos eso. Como ellos dijeron sí, pero realmente cuando Jesús estaba crucificado, ¿dónde estaban? No estaban todos con miedo, no estaban escondidos. Entonces, ¿dónde está el sí que dijeron así como con tanta fiebre, con tanto amor? Sí. Es que mientras uno no lo siente, uno no es capaz de hablar. Mientras uno no le toca esta situación, uno puede decir puras cosas al aire. Pero realmente hay una frase que se dice, pero en un carnaval de Colombia, pero por eso lo voy a poner a este lado. Quien lo vive es quien lo goza, pero en el sufrimiento es verdad. Quien lo vive, quien lo siente, es que realmente puede hablar de él. Entonces, aquí se confirma lo que yo decía ahora. Nuestros sufrimientos también puede ser una experiencia necesaria para poder entender el dolor del otro, lo que el otro sufre y lo que el otro pasa. Bien, ahora, la segunda parte es cuando los apóstoles se indignaron contra ellos, pero Jesús les dijo, ¿por qué tienen que murmurar entre ustedes? O sea, ¿por qué tienen que tratarse así? Y eso es donde aquí viene la reflexión para nosotros hoy. ¿Por qué nosotros a veces igual nos tratamos como con esa misma dureza entre nosotros, criticándonos los unos a los otros, aplastándonos los unos a los otros? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tenemos que ser tan crueles y tan duros con los demás? Yo pensaría que Jesús les está diciendo a ellos, miren, los jefes, los gobiernos, los oprimen, los tratan como si fueran sus dueños. Que no sea así entre ustedes, que ustedes se pongan a servir y no a criticar. Muchas veces en la vida de nuestras familias, en nuestros grupos, en nuestros ministerios, con nuestros amigos, a veces como que nos aplastamos los unos a los otros y nos maltratamos, nos herimos, nos creemos los dueños del otro. ¿Por qué mejor no nos ponemos a servir? ¿Por qué no tenemos compasión del sufrimiento del otro y en vez de aplastarlo le ayudamos? ¿Sí ven? Entonces ahora sí, cojamos las 3 lecturas de hoy. ¿Qué dice la palabra de Dios para hoy? Entonces, mire, primero, ojo con los sufrimientos. No nos sentemos a llorar con nuestros sufrimientos. ¿Listo? No nos sentemos a llorar con nuestros sufrimientos. No es para sentarnos a llorar. Es para
tratar de superarlos, es para tratar de aprender. ¿Qué me quiere enseñar esto a mí? La famosa pregunta: ¿qué debo aprender con esto? Y no ¿por qué me pasó esto? ¿Qué tengo que aprender yo? ¿Qué es lo que yo me tengo que dar cuenta? Yo tengo que vivir en el aquí y en el ahora con este sufrimiento. Tengo que ser responsable de esto y mirar cómo lo voy a llevar. Segundo, voy a tomar este sufrimiento también como algo necesario para mi vida y para mi experiencia. Quizás más adelante alguien necesite una ayuda de mí, pase por algo similar y yo le pueda decir: yo te entiendo porque yo ya pasé por ahí. Yo te puedo ayudar porque yo sé lo que se sufre. ¿Se fija la conexión? Y eso está en la segunda lectura. Jesús nos entiende, Jesús nos ayuda, Jesús tiene misericordia porque Él se conectó con nuestro sufrimiento. Y al mismo tiempo, no pretendamos ser inmunes al sufrimiento. Como a mí no me ha pasado, entonces a veces decimos cosas como eso no es nada, es que se quejan por nada, es que lloran por nada, es que sufren por nada. Como a usted no le ha pasado, como a usted no le ha tocado, es mejor que se quede callado, es mejor que guarde silencio. No se ponga a criticar ni opinar si no ha pasado por situaciones como esta. Entonces, la liturgia de la palabra de este domingo nos está diciendo a todos: ánimo, aquellos que están en un sufrimiento, a aprender. Todo sucede para el bien de los que aman a Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que aprender con esta situación? Todo sucede para el bien de los que aman a Dios. ¿Qué me quieres enseñar, Señor, con esto que me está pasando? 2, no te sientes a llorar, no te sientes a quejarte, no te sientes a derrumbarte. Párate y pasa este momento de dolor, este momento de sufrimiento, se hizo para traer bendiciones a tu vida. Pues aprende a mirarlas, aprende a encontrarlas. En todo esto hay una luz que brilla, no apagues la fe. Todavía hay una luz que brilla. Entonces, nada de sentarte a quejarte, a llorarte, a rendirte, a levantarte y a seguir. Configúrate con Cristo, que Él se hizo hombre y pasó por el sufrimiento para entendernos. No te dé pena acercarte a Dios y poner tu vida y tu sufrimiento en las manos del Señor. Él sabe lo que es un sufrimiento y Él sabe lo que sentimos y lo que pasamos. Así que para eso está Él. Él va a tener misericordia y va a tener compasión de nosotros. Y nos va a ayudar, no nos va a quitar. ¿Sí? Y una frase bien bonita: nos ayuda en el momento oportuno. Encontrar la gracia y obtener la ayuda en el momento oportuno. No es cuando yo diga, es ese momento oportuno. Cuando ya sé para qué es, cuando me ayude a crecer, cuando encuentre fortaleza. No me voy a burlar del sufrimiento de los demás. Ni voy a opinar cuando no me duele ni cuando no lo sienta. Porque hasta que no lo viva, no lo voy a sentir. Y voy a tratar a los que están conmigo, a mi familia, a mis amigos, a aquellos que están a mi alrededor, de no oprimirlos, de no ser motivo de sufrimiento para ellos, sino de servirles, de ser motivo de paz, de unidad y de amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.